Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos y hermanos. Bienvenidos a nuestra programación de Palabras de Vida. Esta presentación de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57, esta zona concerniente a Florida Blanca y Girón. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes a este programa edificante, un programa de bendición que llega a todos ustedes de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde aquí por el canal Televisión Ciudadana. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra programación. Queremos hoy presentar nuestra mesa de trabajo, compañeros hoy pastores que nos están acompañando para llevar a todos ustedes este tema de gran bendición. A mi derecha se encuentra nuestro presbítero de la zona 57 y pastor de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial de la Cumbre, el pastor Pedro Coronado. Pastor, bienvenido a la programación de Palabras de Vida. Gracias, pastor William. Un saludo también al pastor Chorín y a cada uno de nuestros televidentes, quienes a esta hora siempre están allí atentos, esperando este espacio para oír la palabra de Dios. Nuestro principal objetivo es que a través de este medio podamos ser útiles en las manos de Dios y llevar una palabra de orientación, de consejo para la vida de cada uno de nuestros hermanos aquí en toda el área metropolitana y sus alrededores, donde quiera que puedan ver la señal de Televisión Ciudadana. Queremos siempre ser de bendición para ustedes. Gracias, pastor Pedro. Pastor William Chorín, bienvenido a la programación de Palabras de Vida. El pastor William es pastor allá en la iglesia de Provenza. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor William. Un saludo fraterno al pastor Pedro Coronado, nuestra autoridad y presbítero de la zona 57, y a todos los que nos están viendo a través de este hermoso programa Palabras de Vida. Queremos bendecirle y saludarle en esta hora, y creemos que el Señor también tiene una palabra especial para sus vidas. El Señor les siga bendiciendo. Gracias, pastor William. ¿Quién les habla? Pastor William Cañas, de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial de la Ronda. También saludo muy especial a todos los que están allí detrás de la producción, a nuestro hermano Alex Henao y Jair Coronado, que están siempre pendientes de toda esta gran labor. Queremos iniciar con una oración. Queremos pedirle a Dios en esta hora que sea bendiciéndonos, obrando de manera especial en nuestras vidas. Pastor Pedro, ¿por qué no nos dirige en esta oración para iniciar esta programación? Oremos. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que tú nos otorgas en esta tarde, de poder invocar, Señor, tu nombre, pero también tu bendición para cada televidente, para cada persona necesitada que allí, Señor, en sus pantallas nos están viendo y también creen que tú eres poderoso para ayudarles en cualquier situación por la que se encuentren pasando. Si es un problema de salud, tú puedes sanarle. Mientras hablamos la palabra, también tú puedes romper toda cadena y todo yugo de esclavitud que haya en la mente y en el corazón de nuestros amigos y aún hermanos. Padre, usa tu palabra como siempre, que ella no retorne vacía, sino que dé fruto abundante para gloria tuya. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Queremos, Señor, ser útiles en este momento como instrumentos en tus manos, y que todo el honor y la gloria te sea dada a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor Pedro, y queremos, antes de entrar en nuestro tema del día de hoy, que es un tema bien precioso que vamos a tratar el día de hoy, acerca de cómo mantenernos en victoria, queremos también invitarles a nuestras congregaciones. Sabemos que usted escucha siempre estos programas y le agradecemos por mantenernos allí siempre para poder compartirle a cada uno de ustedes la palabra de Dios. Es un gozo para nosotros, es una bendición. Ustedes son el motivo de que estemos aquí compartiendo la palabra de Dios, y queremos invitarle, quisiéramos saludarles también, conocerles, y le invitamos a nuestras congregaciones. Hoy le estaremos hablando de 3 lugares a las cuales usted puede ir. Están en el sector de Florida Blanca y de Bucaramanga, a los cuales usted puede acompañarnos. Tenemos iglesias del Movimiento Misionero Mundial en toda el área metropolitana de Bucaramanga, o quizás allí donde está llegando también este programa a través de la internet, quizás muy seguramente cerca a su casa, a su domicilio, hay también una iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Pero queremos hablarles hoy específicamente de 3, y la primera de ellas se encuentra allí en el sector del barrio La Cumbre. Pastor Pedro Coronado, invítenos allí a las actividades que hay, y especialmente las del fin de semana. Bueno, la invitación para todos nuestros amigos de todos los anexos del barrio La Cumbre. Estamos ubicados en la calle 29, número 9 E24. Nuestra reunión especial este fin de semana, la invitación para usted con toda su familia
A las 9 de la mañana tenemos nuestra gran escuela dominical para todos. Dios nos ha regalado, gracias a Dios, un personal dispuesto a servir, capacitado también para atender en las diferentes edades a los niños, como también a los adolescentes y a los jóvenes. También queremos decirle que a las 5 de la tarde tenemos otro gran culto evangelístico, donde esperamos contar con su presencia y queremos orar por su problema, por su necesidad. Si está enfermo, crea que Dios es poderoso para sanarle. Los milagros no solo fueron para el tiempo de Jesús y los apóstoles. Los milagros hoy siguen sucediendo, los hemos visto dentro de la congregación y esperamos que usted venga también y sea testigo de lo que es la presencia de Dios en una vida y de cómo Dios cumple sus promesas en estos días en que estamos viviendo. Así que no olvide, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Si desea comunicarse con nosotros al 658-4219 lo puede hacer y con gusto estaremos atendiendo su petición, sus inquietudes y ayudándole en lo que esté de nuestra parte para su vida espiritual. Recuerde, Iglesia La Cumbre, una iglesia de puertas abiertas para todos. Muchas gracias, Pastor Pedro. También vamos allí al sector de Provenza. Allí el Pastor William también quiere invitarnos a todas las actividades que hay en estos días. El día domingo, este fin de semana, tendremos unas actividades de carácter espiritual especiales. Estaremos celebrando el domingo el Día de la Familia y queremos invitarle de pronto, si usted desea que ese día reciba una oración especial por su vida, por su familia, bienvenido. Recuerde la dirección, carrera 2228 a las 9 de la mañana y en la noche nuestro culto especial evangelístico de sanidad, liberación y milagro. Los días martes tendremos nuestros cultos de oración después de las 7 de la noche. Los días jueves nuestros cultos de enseñanza y alabanza al Señor. Los días viernes cultos oficiales o de vigilias después de las 7 de la noche. Tenemos un lema muy especial y es guerras contra Amalek. Sabiendo que son tiempos peligrosos, debemos levantarnos para mantenernos en bendición y en victoria, en oración, en ayuno y en vigilia. El día sábado los jóvenes tienen su reunión a las 7 de la noche y son las actividades que tenemos por esta semana. Si usted tiene el tiempo y tiene la inspiración y el deseo de ir, bienvenido será a nuestra congregación y estamos seguros que el Señor les bendecirá de una manera especial. El Señor les siga bendiciendo. Gracias, Pastor William. Y allí vamos al sector de Florida Blanca. Queremos decirle que allí tenemos una iglesia también donde esperamos que usted nos acompañe. Fácil llegar, 3 cuadras arriba del parque principal de Florida Blanca y una cuadra a mano derecha, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial La Ronda. Le esperamos a todos ustedes. Carrera 12661 en nuestra dirección. Este domingo 2 preciosas reuniones. La primera, 9 de la mañana, escuela dominical, clase para todos los niños. Lleve sus niños a la casa del Señor. La Biblia nos dice que los instruyamos en el camino del Señor, cuando fueren grandes no se apartarán de él. Además, a las 4 de la tarde, tempranito, para que usted pueda acompañarnos, 4 de la tarde estaremos allí, también en nuestro gran culto evangelístico. Esperamos que toda su familia pueda recibir la bendición de parte de Dios y personalmente quisiéramos orar por usted. Así que acompáñenos, carrera 12, número 661, allí en Florida Blanca, 3 cuadras arriba del parque principal. Ya volvemos aquí en Palabras de Vida. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana, escuela bíblica dominical para toda la familia y 5 de la tarde, culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Estás aquí en Palabras de Vida, hoy con un tema maravilloso que queremos compartir con todos ustedes. Este gran tema se titula ¿Cómo mantenernos en victoria? Sabemos que usted es una persona que le gusta ser victorioso, alcanzar cosas grandes y preciosas de parte de Dios, pero queremos hablarle de un personaje el día de hoy. Este personaje no es vigoroso, tampoco es enérgico, no es un guerrero, pero es victorioso. Y le queremos hablar de José. José es tipo del Señor Jesucristo. Él es ejemplo de ese hombre bienaventurado, gran hombre este José. Esteban dijo de él que Dios estaba con él, hablando acerca de José. Y su vida cual árbol estaba junto a las corrientes de aguas. Hoy queremos hablarle de cómo mantenernos, cómo permanecer en esa vida victoriosa, en una vida de victoria. Por eso queremos ir a la palabra del Señor. Pastor William, compártanos lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Génesis, el capítulo 50, dice la palabra del Señor, el verso 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pastores, el alcanzar victorias, quizás todos en la vida las logramos de cierta manera. El solo hecho de estar vivos, ya somos unos ganadores, ¿verdad? Entre millones de espermatozoides, quizás fuimos los ganadores, los que llegamos primero, y eso nos hace ya unos ganadores. En la vida vamos cosechando y alcanzando grandes triunfos. Todos los podemos lograr y quizás todos los tienen. Pero lo que queremos hablarle hoy no solo es de los triunfos, sino cómo mantenernos en esos triunfos y mantenernos en victoria. Les repito, mucha gente, y si miramos a nivel de la historia, a nivel de deportistas quizás, de presidentes, de gobiernos, de cuántas cosas y temas que podíamos hablar acerca de esto, han llegado a alcanzar cosas importantes, pero lo difícil es mantenernos. Y hoy le queremos dar algunas claves de cómo poder mantenernos en esa victoria que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Pastor Pedro. Sí, a veces dijo alguien en cierto momento que es más difícil uno poderse mantener en alturas que llegar a escalarlas, porque cuando nosotros llegamos a una posición que anhelábamos y hemos alcanzado ese nivel, muchos estando allí, como decía nuestro fundador de esta obra, el Movimiento Misionero Mundial, reverendo Luis M. Ortiz, decía: las alturas marean. Cuando la persona está abajo y anhela y comienza con ese deseo de ir escalando, de llegar a determinada estatura en la vida, ya sea intelectual, ya sea material, ya sea espiritual, pues se esfuerza y lo hace con mucha entrega, con mucha humildad, pero luego que sube allí, vemos muchos casos en la Biblia, para citar en este momento con respecto a eso, que vemos los comienzos de esas personas, en el caso como de un rey muy conocido, el rey Usías, que cuando él inició, comenzó buscando a Dios, humillándose ante Dios, haciendo lo recto, dice la Biblia, ante los ojos de Dios. Dios lo fue llevando en victoria, Dios lo fue llevando a ser, como dice la Biblia, altamente poderoso. Pero el problema fue poderse mantener allí, porque cuando la persona ya tiene fuerza, cierta estatura, entonces ya se cree como Usías fuerte, y comienza
entonces ese problema que no es capaz de mantenerse allí. Son pocas las personas, Pastor William o Pastores William, porque los dos son William, mantenerse como estamos viendo de José, que con humildad pudo tomar las cosas con mucha resignación y dependencia de Dios y se pudo mantener. Eso no le hizo daño, estar arriba. Se pudo mantener en la victoria, que es lo más difícil que ha sucedido para muchos hoy en día, pastores. Pastor Pedro, vemos ejemplos y a veces creemos que el obtener una victoria en un área de la vida, eso lo es todo. Y queremos decirle que lo que nos enseña la Biblia no solo es alcanzar alguna meta, lograr algo, sino el lograr mantenernos. Vemos en este país, pastores, un gran ejemplo de un gran boxeador del sector de la costa, un gran hombre, boxeador, campeón mundial, que después de sus grandes logros, de todas sus grandes hazañas, después de haber sido campeón del mundo, termina en drogas, en las calles, sin nada, y uno dice, este hombre obtuvo una victoria, pero no se pudo mantener en la victoria más importante, que era en la vida, que era esa lucha constante, diaria, que todos la tenemos que hacer, y es mantenernos en pie, es luchar contra las adversidades de esta vida. Quizás obtuvo un cinturón dorado que lo hacía campeón del mundo, pero no pudo mantener su vida, no pudo mantener su hogar, terminó quizás en una calle, y uno dice, ¿cómo puede una persona pasarle esto? Y pastores, quizás los ejemplos son muchos de personajes, y en nuestro país hay muchos casos de esos, de personas que en su momento fueron importantes, en su momento fueron anunciadas y fueron el boom del momento, pero no pudieron mantenerse. Eso fue como la espuma que lo llena todo, pero después no queda nada. Y hoy a través de la Biblia le queremos enseñar y mostrar que Dios lo que quiere es que nosotros nos podamos mantener en victoria, en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pastor William. Gracias, Pastor William. Usted hablaba de ejemplos importantes, seculares, y qué bueno que también, como muchas personas que nos están viendo en este momento, han conocido ejemplos, quizás que han visto en su entorno cercano o en la historia, boxeadores que han triunfado en su tiempo, como decía nuestro pastor William, pero que finalmente fueron noqueados por la fama, por la fortuna, en el caso de hombres por las mujeres, o en el caso de mujeres por hombres, hablando en el área sexual, adulterio, etcétera. Son un sinnúmero de situaciones que se encuentran en el camino a la victoria. Y lo importante es saber escoger y seleccionar qué es lo que me va a servir y qué es lo que debo desechar, ¿verdad? Eso es lo que decía un pastor en uno de sus mensajes, el cuidado de las 3 F, ¿verdad? Y hablaba sobre la fama, la fortuna y las faltas, en el caso de las tentaciones carnales para el hombre y obviamente para la mujer también, porque esto no es solamente tentación para el hombre, la mujer también en esa área es vulnerable. Y frente a todas esas cosas que son una realidad, no podemos tapar el sol con un dedo. Y de eso queremos hablarles, porque aunque todos queremos mantenernos en victoria, de hecho que cuando nosotros estudiábamos en la escuela, en el bachiller, nos enseñaban que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego morimos. Esa es el todo del hombre, decía Salomón, el ciclo, ¿verdad? De la vida. El ciclo, hablando acerca del ciclo de la vida. Además, Salomón en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, él decía, el fin de todo este discurso es teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Es decir, todos tenemos un ciclo, y durante ese ciclo la mayoría de personas, un 99%, por no decir 99.99, solo piensa en eso, en obtener victorias, éxitos, no importa la manera. Lo importante es que podamos tener lo que nos enseñaron, ¿verdad? Que para tener éxito hay que tener dinero, y eso no es cierto, porque vamos a mirar a través de la palabra, juntamente con nuestros compañeros, acerca de, en primer lugar, el ejemplo de este hombre llamado José.
y leímos un pasaje en el capítulo 50 que nos habla ya de quizás una culminación de una gran prueba de muchos años de escasez para el pueblo de él, para su familia, no para él, porque él había tenido un proceso, pero que había aprendido a superar desde que empezó el proceso, su camino de éxito hasta la victoria, porque él, la Biblia me enseña uno de los tantos casos que podemos ver, que de la nada Dios levanta, ¿verdad? Y nos coloca en posiciones que nunca pensamos, pero que también sí se puede uno mantener en victoria si está colocando su mirada, como dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Y qué bueno, amigo, que usted en esta tarde esté ahí dispuesto a escuchar este mensaje, que estoy seguro va a ser de bendición para sus vidas, Pastor William. Mire, Pastor William, hablando acerca de José, es un hombre que nos enseña cómo mantenernos en victoria. Ahora, lo que queremos decirle no es que quizás las victorias cuando vienen son muy fáciles y las podemos lograr. Le queremos hablar de un hombre que no tuvo facilidad a la hora de enfrentar situaciones, pero se mantuvo en victoria. Y vemos la primera victoria de José es en su hogar, cómo él en su hogar puede mantenerse en victoria a pesar de lo que está recibiendo. Muchas personas quizás reaccionan y dicen, es que yo soy así porque mi esposo me trata así. Quizás los hijos dicen, yo soy así porque mi mamá es así, mi papá es así. El esposo dice, es que mi esposa y mis hijos son así, yo soy así. Y todos sencillamente vivimos reaccionando de lo que los demás son. Lo que queremos decirle es que no viva esa vida usted tan solo reaccionando. Lo que queremos es que usted tenga una vida en la cual usted pueda ser un ejemplo de mantenerse en victoria, de mantenerse en su lugar, de saber quién es usted y a qué Dios lo ha llamado, cuál es su posición y no darse a otras cosas, ¿verdad? Cuando, pastores, se habla de alguien, por ejemplo, que quizás recibe ofensas y no dice nada y se queda ahí sencillamente en su lugar y le dicen, mire, esa persona se da su lugar, no se rebaja. Y a veces es necesario mantenernos, no ser vulnerables a las situaciones. José recibió ataques de sus hermanos. José fue vendido por sus hermanos, se convirtió en un esclavo, estuvo en cárcel, pasó una situación terrible, luego se los vuelve a encontrar a ellos, pero vemos que su corazón no está cargado de rencor, no hay odio, no hay rencillas, no, él puede mantenerse en esa victoria, sabiendo que las adversidades son el camino para obtener las victorias, Pastor Pedro. Hay algo importante y es que cuando la persona puede llegar a escalar cierta posición o obtener ciertas victorias, también se requiere que la persona al mismo tiempo, yo recuerdo una enseñanza que allí cuando nuestro pastor Samuel Mejía nos compartía sobre una reflexión a los que estábamos estudiando inglés, y él decía que debe ser equilibrada, que así como Dios nos da la victoria, también tenemos que crecer en todas las demás áreas, crecer en la área emocional y madurar en ella, crecer en cuanto a esa templanza o ese dominio, que no uno pierda el control de las cosas, porque si crecemos más en una área se descompensa el asunto y la vida cristiana o la vida secular, si no crece equilibradamente, entonces se inclina hacia el lado más liviano, y ese es el problema, porque no se ha crecido en todas las áreas, no se ha crecido equilibradamente o gradualmente, se crece más en un área y entonces eso lo lleva, y el peso de eso lo lleva al fracaso. Pero José creció, tuvo éxito, fue victorioso, pero también creció en madurez espiritual, creció en todas las áreas, y por eso su vida estaba equilibrada y no se fue a pique como la de muchos otros, sino que se pudo mantener. Entonces yo creo que es importante que usted, amigo que nos está viendo o hermano que nos está viendo, sepa que Dios sí nos quiere bendecir a todos. Dios sí quiere que todos tengamos éxitos en la vida, pero ¿cómo mantenerlos? Ahí está la ciencia, dijo alguien, ahí está el secreto. Ahí está el secreto, cómo mantenernos. Para eso es importante mantenernos siempre dependiendo de Dios y no de nosotros mismos. Eso fue lo que le pasó a José. José era un hombre que en todo momento su vida no dependía
ni de los logros ni de los fracasos, dependía de Dios y Dios lo mantuvo en equilibrio para poder llegar a ser lo que fue un hombre excepcional, porque pastores, un extranjero, un extraño, siendo segundo en el país extraño, eso es algo de admirar, pero hay que mirar toda su trayectoria para poder mirar qué lo llevó hasta mantenerse allí. Usted lo decía, Pastor Pedro, cómo mantenernos, y estamos hablando precisamente de cómo mantenernos en el hogar. Quiero decirle que quizás usted puede que no sea el hombre o la mujer del momento a nivel deportivo, no sea el gran Nairo Quintana, el gran Juan Pablo Montoya, el gran quizás a nivel del fútbol, el hombre más nombrado, pero quiero decirle que quizás cuando usted mantiene su hogar en unidad, eso es una victoria. Usted que todavía convive con su esposo a pesar de los problemas, eso es una victoria. Sus hijos todavía están bajo su techo y usted todavía tiene autonomía sobre ellos, eso es una gran victoria. Usted que todavía mantiene un ambiente hermoso en su hogar que como familia pueden compartir, eso es una gran victoria. Puede ser que usted no salga por los periódicos, puede ser que nadie le aplauda, puede ser que nadie le tenga en cuenta, pero queremos decirle que ahí empiezan las grandes victorias. Mantenga eso en su hogar, cuide lo que Dios le ha entregado, porque de esa manera mantenemos la victoria. Ya volvemos aquí en Palabras de Vida. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Continuamos aquí en Palabras de Vida. Estamos hablando de este gran tema precioso y maravilloso como el día de hoy lo es cómo mantenernos en victoria. Hablamos acerca de José, cómo José tiene victorias en su familia, en su hogar, y así como usted las está teniendo, y le motivamos y le instamos para que siga adelante. Ahora, también José fue victorioso en la tribulación. ¿Cómo podemos nosotros en medio de las dificultades, en medio de la tribulación, en medio de los momentos difíciles, mantenernos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo hacemos para salir en medio de esas situaciones, Pastor Pedro? La tribulación tiene un propósito en la vida de un cristiano. A veces nosotros cuando nos vemos inmersos en problemas, cuando tenemos luchas, a veces decimos, bueno, es que ¿por qué Dios permite esto? Pero hay que entender, yo siempre he dicho, frente a una adversidad, Dios siempre tendrá una salida, tendrá una solución, una respuesta.
que a veces nosotros en la parte humana nos desesperamos, claro, y más cuando estamos en tribulación, pero hay que entender algo, palabras textuales del apóstol Pablo, cómo mantenerse en la victoria. Él decía, estamos atribulados, pero no estamos angustiados, estamos caídos, pero no estamos derrotados. O sea, que uno puede tener de pronto en el momento, porque todos somos propensos a tener de pronto un momento de angustia, de tribulación, y hasta de pronto, hasta una caída, pero caídas que de pronto no lo comprometan en su vida. Sin embargo, si caemos, Dios es poderoso para ayudarnos a levantar y mantenernos. Pero aquí estamos viendo es cómo en medio de la tribulación, de los momentos adversos, una persona es capaz de sostenerse y no se va, no se hunde, no naufraga su vida, sino que se mantiene. Hemos dicho que la base de todo es que esa persona se mantenga agarrada de Dios, porque hay algo que me llama la atención, pastores, y es una oración. No sé si ustedes la habrán leído, que hizo el gran reformador del siglo XVI, o entre siglo XV y XVI, Martín Lutero, y él le decía en oración a Dios: Dios, corta todo lo que me ate a este mundo, pero no lo que me ata a ti, porque a veces, amigo, hermano, cuando nosotros no sabemos ni siquiera orar a Dios con sabiduría, como este hombre le decía al Señor, corta todo eso. ¿Eso qué quería decir? Que él no quería perder lo que había logrado en Dios, y que todo lo que lo atara en este mundo, que el Señor lo cortara para no perder lo que de Dios había recibido. Y yo creo que es una oración muy sabia y oportuna para nosotros decirle al Señor también: todo lo que nos estorbe y lo que nos vaya a propiciar fracaso, córtalo, pero menos lo que nos ata al Señor, para mantenernos allí victoriosos. Pastor Pedro, para podernos mantener victoriosos en medio de la tribulación, José es un gran ejemplo. Mire que José, no vemos, pastores, las quejas de José, no vemos un José pensando en suicidarse, quizás como lo piensan muchos hoy, en medio de un problema. Hoy, y quizás jóvenes que me están escuchando, hoy la tendencia de muchos es, lamentablemente, ante algún problema, una decepción, cualquier situación, cortarse las venas, rayarse allí la piel para causarse dolor. Quiero decirle que José no era esa clase de personas, y él estaba en una tribulación grande, fue aborrecido por sus hermanos, vendido como un vil esclavo. Eso lo vivió José. Pero José no se está quejando, José no está quizás actuando de una manera vengativa o tomándose un veneno: me voy a suicidar, voy a acabar con esto, nadie me quiere, todos me odian. No, José toma una actitud serena, toma una actitud de mantenerse en victoria. Es más, José no es aquel hombre que cuando tiene la oportunidad, después de encontrarse a sus hermanos, que está queriendo vengarse, de decir: ve a Dios cómo me los pone aquí ahora para que yo tome venganza. No, él les hace bien, les da regalos, extiende su mano de misericordia sobre ellos. ¿Por qué? Porque él se quiere mantener en victoria, porque él quiere mantenerse lo que Dios le ha entregado y sabe. Y como decía ahorita el pastor Pedro, hay situaciones que quizás, como decía allí Martín Lutero, que Dios tiene que quitarnos, pero hay otras que nos tienen atados a él, y que eso nos mantiene, y que es mejor que quizás Dios no las quite, pastor. Recordaba ahora a alguien que decía: ¿por qué será que esta situación está pasando en la vida de mi hija? ¿Por qué será? Pero quiero decirle que antes de esa situación, ese hogar estaba a punto de destruirse, pero con la enfermedad de la hija los unió y los mantiene ahí firmes, y eso quizás Dios lo permite para que ese hogar no se destruya. Hay situaciones que Dios permite para podernos mantener en victoria, mantenernos en Él, y eso es lo que Él espera de nosotros. Pastor William. Muchas veces las circunstancias negativas derrumban las personas y destruyen los hogares, pero hemos visto casos no sobrenaturales, como dijimos de José, unas personas común y corrientes, simplemente que tenían unas características que les ayudaron a enfrentar esas circunstancias que quizás enfrentamos todo el mundo en común, ¿verdad? Crisis económica, enfermedades emocionales, psicológicas, etcétera, en todas las áreas. En este momento estoy recordando el testimonio de un joven que hoy día pues es joven, pero ya no es tanto, y es muy conocido en el mundo entero, y es un hombre que nació sin brazos ni piernas,
es un evangelista, creo que él es Nick. de Australia, Nick Vujicic, y él dice que nació en un hogar cristiano, sus padres eran ministros del evangelio, eran pastores, pero cuando es niño, como todo niño, cree que todo es normal, ¿verdad? Pero a medida que fue creciendo y ya entró quizás a la escuela, al bachiller, que se empezaban a burlar de él entró en una crisis, no digo existencial, sino una crisis normal por las circunstancias, era el diferente de todos y pensó en morirse. Y inclusive en sus oraciones decía: ¿para qué me tuviste? Soy una persona que no sirvo para nada. Y Dios le habló y Dios se le reveló, y él pudo entender de que Dios tiene todo bajo control, así como en la vida de José. Las circunstancias que él tuvo que enfrentar con sus hermanos, que tuvo que enfrentar en el hogar, prácticamente eran difíciles. Tanto es que realmente no lo quisieron asustar. La mayoría de sus hermanos lo querían matar por los sueños que él estaba teniendo, porque Dios le estaba revelando un propósito, que sus hermanos, por no estar en el Espíritu, hablemos en esta tarde algo al respecto de eso, de estar en el Espíritu, creían de que él era su enemigo, que los quería humillar. No, era Dios en el propósito, que Dios a futuro iba a traer liberación no solamente a la familia de Jacob, en este caso a todos sus familiares y aún a toda una nación, sino que Dios quería mostrar su gloria. Ellos no lo entendieron y querían ir a matarlo, pero él supo superar esa crisis familiar, supo enfrentar esas tribulaciones, porque dentro de los hogares, si usted quiere saber una gran tribulación donde se levantan dentro de los hogares. ¿Cómo hay hogares que cuando no saben enfrentar los problemas, lo primero que hacen es matan a la esposa, matan los hijos y luego se suicidan? Esos son es más, los grandes delincuentes nacieron dentro de un problema, dentro de un hogar. No supieron superar esas crisis, y yo estoy seguro que en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo, si hay hogares que están en crisis y por ende hay jóvenes que no han tenido que vivir en un hogar donde el padre violenta a su madre y hoy día son delincuentes, drogadictos, etcétera, Dios tiene el poder para restaurar ese matrimonio, para restaurar ese hogar. Déjeme decirle, la Biblia dice que Dios estaba con José en todos los momentos de su vida. Dios jamás abandona las personas que ponen su fe y su confianza en Dios, y eso es uno de los, quizás de los principales argumentos que tenemos en esta tarde para decirle cómo poder enfrentar las crisis dentro de los hogares y mantenernos en victoria, y es saber esperar y confiar en Dios. Pregunto en esta tarde, ¿usted está seguro si Dios está con usted? Porque, pastores, déjeme decirles, si Dios está con nosotros, no importa lo que tengamos que enfrentar en el hogar, en la empresa, en la calle, donde sea, vamos a tener la victoria. Y eso es lo que me interesa recalcar en esta parte de José. A pesar de todas las situaciones que tuvo que enfrentar, la Biblia dice, y Dios estaba con José, Pastor Pedro. Sí, es importante, yo creo que es lo primordial para cualquiera de nosotros los seres humanos, porque hemos dicho que quizás resulte fácil para muchos llegar a cierta posición, pero lo difícil es mantenerse. Estamos mirando es cómo mantenerse allí sin perder ese lugar que Dios le ha concedido. Eso fue lo que hizo José, mantenerse, primero que todo, dependiendo de Dios, y segundo, no darle lugar a su ego, porque es que otro de los problemas que nos pueden afectar es darle lugar al ego. El ego nos puede destruir en cuestión de minutos, pero cuando nosotros reconocemos que es por la misericordia de Dios y nunca nos atribuimos los triunfos a nosotros mismos, entonces es más fácil mantenerse así y no confiando en lo que nosotros somos. Pastor William. Mire, Pastor Pedro, otro de los asuntos importantes, hablando acerca de la vida de José, él se mantuvo con su familia, en su hogar. Él se mantuvo en medio de la tribulación, él no se desesperó, no entró en esa crisis quizás emocional, existencial, en todas esas cosas que hoy entra la gente. No, él se mantuvo y siempre mantuvo su lugar. Pero hay algo más que es lo que prueba a muchas personas, y es cómo mantenerse en la prosperidad, cómo mantenerse de la misma manera, con la misma confianza en Dios, cuando las posesiones aumentan, cuando la bendición viene, cuando llega el poder. Quizás alguien escribió, dale poder al hombre y lo conocerás. Hay gente que debido a su cambio hasta de estrato,
Ellos cambian. Si ya se pudo mudar de su ranchito a un conjunto cerrado, ya se creen los dueños del mundo. Hay gente quizás que cuando cambia su carcachita de carro por uno nuevo ya no caben por el barrio. Hay gente que quizás cuando sus hijos ya no los puede tener en la escuela, sino puede ponerlos en un colegio privado, entonces ya se sienten los que mandan y gritan y dicen. Y quiero decirle algo: esa también es una prueba, porque a veces mantenernos en la tribulación, suplicando la ayuda de Dios, quizás podemos hacerlo, no es fácil, pero podemos mantenerlos. Pero ¿qué cuando la bendición viene? ¿Qué cuando la abundancia de pronto toca su vida o la comodidad ha llegado a cada una de las vidas? Ahí también debemos tener cuidado con lo que Dios nos da y cómo mantenernos de la misma manera, porque hay gente que cuando le pasa eso, definitivamente se pierden, Pastor William. Esto es un tema importantísimo y Dios aquí está hablando porque hay personas que están siendo prosperadas pero se han alejado del Señor. Estoy hablando de las personas que están sintiendo el vacío de tener todo y faltarle lo más importante, que es el Señor. Pero vemos que también José tuvo que experimentar esa prueba. Para muchos dirían: Dios mío, manda esa prueba, es decir, la prosperidad. Él supo, gloria al Señor, enfrentar esa prueba de la prosperidad. ¿Por qué? Porque nunca se atribuyó todos sus bienes para sí. Ese es uno de los problemas, ¿verdad, pastores? Que luego creemos que todo es para mí y queremos solamente recibir y se nos olvida el dar. El dar es un principio que produce gozo, es una bienaventuranza, más bienaventurado dar que recibir. Y las Sagradas Escrituras me muestran que José, en la posición que estuvo cuando fue prosperado, con las riquezas, porque era el segundo en la potencia mundial en aquel entonces de Egipto, dice la palabra que él no lo dejó para sí, él lo que tuvo lo dio para toda una nación, no solamente para su familia, con el único propósito de traer beneficio a una nación completa. Esa es una de las claves para que lo que usted tiene no lo dañe. En una inscripción en Guatemala le hicieron a un hombre en su lápida, conocido como Benito Suárez, y él decía acerca de él: Dios da a Benito y Benito da al pueblo, a los necesitados. Y qué bueno es que nosotros volvamos otra vez a esos principios de generosidad. Hay gente que entre más tiene y menos da, más amargados son. Pero hay otras personas que entre más tienen, Dios más les da. ¿Por qué? Porque siempre están dispuestos a dar, a servir, a colaborar, a contribuir. ¿Usted cómo lo ve a esas personas? Bienaventurados, felices, contentos. Finalmente, la prueba de la prosperidad se puede convertir en una bendición si usted aprende a tener el control de eso que Dios le está dando. Si usted no deja que eso se enseñoree de usted, sino usted toma el control de esa situación, Pastor William. Y mire, Pastor William, esto es una realidad. Y por eso, Pastor Pedro, no en vano la palabra de Dios nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, Pastor Pedro. Sí, el dinero tiene su lugar en la vida. Lo necesitamos todos los seres humanos, porque si lo contrario seríamos mentirosos. Todos lo necesitamos para poder proseguir en este camino, en esta vida. Sin embargo, no, como dije, el Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vive el hombre. Es decir, no, ahora decimos, no solo el dinero lo hace todo, porque uno puede tener mucho dinero y no tener salud. Y como dice un tratado, con el dinero no podemos comprar salud. Podemos comprar medicamentos, más no salud. Podemos comprar una buena cama, más no sueño. Y así muchas cosas se pueden hacer con el dinero, pero no lo es todo. Yo creo que el todo de todo es Dios, cuando lo tenemos en el corazón, y de ahí pare de contar, mi amigo, mi hermano, porque lo único que nosotros necesitamos es siempre a Dios en nuestra vida. Vamos a nuestra pausa y ya volvemos aquí en Palabras de Vida. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana, Escuela Bíblica Dominical para toda la familia, y 5 de la tarde, culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Continuamos, esto es Palabras de Vida. Ya vamos a nuestra parte final ya en el día de hoy. Queremos hablarle acerca de este gran hombre como lo ha sido José, de quien hemos estado hablando el día de hoy. José fue un hombre que pudo sobreponerse a diferentes dificultades, como lo fue su hogar, los ataques que le vinieron. Pudo sobreponerse a las tribulaciones, como fue atacado de diferentes maneras, fue señalado aún allí en el palacio, echado a la cárcel, pasó diferentes tribulaciones. Vemos también que aún en la prosperidad, él también demostró esa fidelidad. Él demostró que todas las cosas dependían de Dios, que nada era de él. Hoy día lamentablemente muchas personas se llenan de orgullo, se jactan de quizás lo que medio tienen, porque uno en esta vida nada tiene, y por más rico que sea, no se compara quizás a lo que nos habla la palabra de Dios. Pero hay algo importante también, y es podernos mantener en medio de las personas que están a nuestro alrededor, quizás en su trabajo, quizás en su estudio, quizás con sus amigos, quizás en el barrio. Usted mantener una vida de victoria, no ser uno en la iglesia y otro en la casa, ser uno en la iglesia y otro en el trabajo, no, sino usted poder mantener esa vida de victoria. La vida de victoria es necesaria para que Dios esté con nosotros, Él esté a nuestro lado. Y por eso este tema del día de hoy, cómo mantener la vida de victoria, porque victorias las alcanzan muchos, pero mantenerse solo quizás aquellos que pueden confiar en Dios. Pastor Pedro Coronado. Hay algo importante, y es que José logró como ese punto de equilibrio en su vida, que en medio de la gente que lo rodeaba no lo dañaban los elogios, porque a veces comienza la gente cuando ve que otro prospera a elogiarlo, como a querer ensalzarlo, y ese es otro peligro también que nos puede tirar abajo. Pero qué bueno que ese es un hombre que se mantiene ahí tranquilo, nada lo afecta. Y ahí, como usted decía, de pronto los muchachos en los colegios, de pronto en la empresa donde esté, pero qué bueno que nosotros siempre reconozcamos que no somos nosotros. Y una de las cosas que siempre vemos a la luz del profeta Jeremías es que le dice, para mantenerse es, a nosotros nos dice, respecto a la gente que nos rodea, que no tiene los mismos principios, que no tiene las mismas convicciones, la meta es que se conviertan ellos a ti y no tú que te conviertas a ellos. Entonces nosotros no podemos perder en ningún momento lo que Dios nos ha dado, sino conservarlo como dice la palabra en Apocalipsis, lo que de mí has recibido reténlo hasta que yo venga, porque ahí donde está, yo diría, la clave de todo el éxito que estamos hablando. Pastor William Chorín, en esta tarde quizás habrán personas que también están enfrentando estas situaciones, ¿verdad? Pasando momentos críticos. Dios los llama a la victoria. Quizás otros estarán bien, pasando bendición. Dios los llama a la victoria y a mantenerse en esa victoria como lo hizo José. José demostró tanto en las malas como en las buenas quién era Dios, y ese es el mensaje que le queremos dejar hoy. Quizás a veces hay gente que le toca como el testimonio del que iba a la iglesia en la cicla y le dijo, Señor, dame una moto para llegar más temprano, para ser más fiel, y Dios le dio la motico, pero ya después se iba en su moto a arreglarla, a pasear, a otras cosas, y no volvió a la iglesia, y Dios le quitó la motico y le dio la cicla, y volvió otra vez en la cicla. ¿Por qué? Porque ahí sí era fiel. Hay quizás muchos que Dios no les puede dar más porque se dañan, porque en las pocas pruebas que Dios le ha dado se han apartado. Por eso Dios desea que te mantengas en victoria, pero en la victoria que Dios te da. Pastor William.
La palabra nos enseña que no debemos dejarnos vencer por el mal, sino más bien vencer el mal con el bien. Y aún el apóstol Pablo en Filipenses 3 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Hay una meta y es alcanzar nuestra salvación eterna. Hay que seguir de la mano de Jesucristo. Yo considero que, pastores, en esta tarde hay que hacer una oración, ¿verdad? Hay muchas personas que quieren mantenerse en victoria, Dios ha tratado en sus corazones y creo que es el momento propicio, pastores, para esa oración. Así es, Pastor William, y vamos a pedir el favor a nuestro presbítero, el Pastor Pedro Coronado, para que en esta tarde haga esta oración por cada uno de ustedes. Los invito a que ustedes conmigo oremos y le digamos al Señor: Señor, ayúdanos a mantenernos siempre confiando en tu poder y no en nuestras propias fuerzas. Eterno Dios, yo te doy gracias por cada uno de nuestros televidentes, por cada persona que nos ha visto y ha oído esta palabra. Señor, esperamos que, como te pedimos al comienzo, no vuelva vacía. Concédele, Señor, a los que ya han logrado el éxito en su vida, mantenerse allí sin fracasos, oh Dios, y también a aquellos que lo están anhelando y que están luchando por lograrlo, que tú, oh Dios, si tienes a bien concederles este privilegio y ves que se pueden mantener fieles a ti en la posición de bendición, de prosperidad, de abundancia, pues que tú te lo permitas. De lo contrario, Señor, como decía Agur, Señor, si la bendición me ha de dañar, mejor manténme con lo necesario, porque no quería blasfemar tu nombre. Y nosotros hoy también queremos no ser motivo de blasfemia contra tu nombre, sino al contrario, ser motivo de honra y de que, como dice tu palabra, muchos vean lo que hacemos y glorifiquen a Dios por ello. Te lo pedimos en Cristo Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Gracias, Pastor Pedro. Pastor William, ¿por qué no nos regala una vez más la dirección de la iglesia y las actividades este fin de semana? Carrera 22, 110, 28, ahí está la Iglesia Cristiana de Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial, y las reuniones son este domingo a las 9 de la mañana, culto especial para la familia, y 5 de la tarde, culto evangelístico. Gracias, Pastor William. Pastor Pedro, allí en el sector de la Cumbre. Sí, estamos ubicados en la calle 29, número 924, este fin de semana, especialmente el día domingo, nuestra gran escuela dominical para toda la familia. Venga con los suyos, que aquí estamos dispuestos a ayudarle en todo lo que esté a nuestro alcance. Y a las 5 de la tarde, nuestro culto evangelístico, donde oraremos por sanidad, por milagros, y creemos que Dios seguirá respondiendo y obrando conforme a sus riquezas en gloria. Así que le esperamos, la Iglesia de la Cumbre, una iglesia de puertas abiertas. Gracias, Pastor Pedro. De allí en el sector de Florida Blanca, carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del parque principal de Florida Blanca. Ahí le estamos esperando a todos ustedes este domingo, 9 de la mañana y 4 de la tarde. También recuerde que toda esta programación la puede ver a través de YouTube. Usted puede compartir, quizás enviarle a alguien estos programas, ver todos los programas de la semana y compartirlos también a través de Twitter. Puede enviarnos sus preguntas, todas sus inquietudes que tenga, puede hacerlo, y seguro que estaremos con la ayuda de Dios compartiendo esos temas de gran interés. Hemos llegado a la parte final de nuestra programación. Les acompañamos el día de hoy los pastores Pedro Coronado, William Chorín y quien les habla, William Cañas. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un feliz día con Cristo.